menos yo había tratado de presentar. Y voy a leer las últimas 2 páginas, les voy a leer porque no tengo la pericia que tiene Manlio ya de tantísimos años de estar en el oficio de escribir y de presentar libros de otros escritores. Esta obra que hoy presento a la benevolencia de los lectores no pretende clavar una bandera en el territorio de especialistas. Es en su primera parte una crónica de los hechos y en la segunda parte un ensayo sin que carezca de carácter inquisitivo. Tampoco quiere abordar un tema que, como digo en el prefacio, da pie no a uno, sino a varios libros más. La perspectiva que he tomado es la de determinar la repercusión que tuvieron los hechos de Guatemala en los otros estados que constituyen el istmo. Me motivó también a analizar personalmente los problemas estratégicos que se suscitaron. Belice, estado que se ha constituido en forma autónoma desde 1981, en la época descrita en el libro dependía aún del Reino Unido, y había una lucha entre el Reino Unido y Guatemala por la posesión de este estado. Con Belice se cuentan hoy en día 6 estados en nuestro subcontinente, habitado por más de 40 millones de personas. Escribí este libro entre 2000 y 2001. Visité Guatemala una única vez en noviembre de aquel año. Allí busqué a mi manera, como se examina cuidadosamente un muro en el cual las inscripciones grabadas se hubieran desteñido por la intemperie, aquellos puntos geográficos cuya referencia conocía solo con mis lecturas y que me permitieran entender un poco mejor aquellos acontecimientos de varias décadas atrás. Un cierto cambio en las condiciones históricas de Occidente había ya comenzado a manifestarse. El carácter de las circunstancias actuales hace aún más pertinente el punto principal de lo que yo encontré al escribir, esto es, cómo han mutado las ideologías y las percepciones sobre la historia. Mucho de lo que sucedió en aquel momento, en 1954, como lo narró Manlio, se ve hoy con ojos diferentes. Las palabras que se utilizaban en aquel entonces han transformado su significado. Algunas han caído en desuso y otras tienen nueva connotación. Los acuerdos de paz consolidaron en la sociedad guatemalteca un deseo de suspender los conflictos internos para restablecer la actividad económica y una participación más equitativa en la vida social. Bueno, lo que Manlio señaló que no ha sido totalmente conseguido ese objetivo. Entre 1989 y 1991, en el este de Europa, grandes estados cayeron en ruinas. Las alianzas y los apoyos que se habían establecido para aquella guerra posible y amenazadora, la Guerra Fría, como se la llamaba en aquel momento, se desvanecieron. Tuvieron que volver a dibujarse mapas enteros en el globo terráqueo. De esta forma, nuestra época generadora de crisis, que parece envuelta en la luz mortecina de un largo crepúsculo, reflejó agudamente el paso del tiempo irreversible. Creo que las consecuencias en América Central de la caída de Arbenz en 1954 fueron como las múltiples manifestaciones de la furia de la naturaleza cuando explota un volcán, con las cuales todos los centroamericanos estamos familiarizados. Se extienden por todas partes y se afincan hondamente. Nosotros, los seres humanos, por excelencia seres sociales y conscientes, poseemos el poder de observar el espejo broncíneo de nuestra propia historia. Al analizar, al reflexionar, al recordar, nos percatamos de que el pasado ya está definitivamente fijado. Los errores no pueden corregirse, ni los aciertos pueden mejorarse. Las derrotas y las victorias no pueden borrarse de los campos de batalla. Pero cuando tratamos de ahondar en el conocimiento del pasado, nos explicamos con más diáfana claridad el presente y abonamos más ricamente las raíces de una esperanza para el futuro, para que éste sea más maleable y dúctil a las mejores capacidades creativas de nuestra especie. Mi humilde impulso al escribir este libro fue animado por el deseo de que, en última instancia, los seres humanos que poblamos este istmo podamos llegar a crear la historia que definitivamente merecemos. Muchas gracias. Vamos a abrir un corto periodo de preguntas y respuestas. El libro está a la venta en el
montón de piezas. Si usted ve cada pieza por separado, no tiene ninguna significación, no es nada, es una raya, es un dibujito que no se completa, que no termina. Entonces, esa fue la primera impresión que a mí me dio cuando empecé a leerlo, que sinceramente nunca me había contado una obra histórica de esas características, construida con esa técnica. Pero cuando uno va colocando piezas en el rompecabezas, de repente se empieza como a iluminar aspectos del panorama, de la obra en su conjunto. Y obviamente cuando usted termina, usted tiene un panorama completo, una visión absolutamente panorámica, con todos sus elementos. Eso es lo que pasa con este libro. Por eso me parece sumamente interesante como técnica y sumamente interesante como aporte a quien quiera adentrarse en el tema, en este tema en particular, para cualquier otro propósito, o sea, para hacer un ensayo, para hacer un artículo, para investigar lo que ha pasado en determinado momento de todos esos 10 años de ese proceso. Es muy útil, es además un instrumento